24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Álvaro Gállens Ugalde trajo un método especial a este país que se llama método Tomatis. Yo lo conocí hace como unos 15 años porque yo trabajaba en Canal 2 con Nono Antillón y Nono Antillón lo llevaba al programa. Yo tenía déficit de atención, yo estudié psicología después de periodismo y relaciones públicas y publicidad y yo sabía que tenía, después muy fácilmente me di cuenta que tenía déficit de atención y problemas de ansiedad, incluso para conciliar el sueño. Muchas veces cuando tengo estrés tengo serios problemas para dormir. El método Tomatis fue fundamental para equilibrar, para armonizar, para generar un balance en una serie de situaciones especiales en mi vida. De hecho, por eso empieza ya a venir mi hija María Pía, porque yo considero que el método Tomatis es un regalo para el alma. Pero el doctor Álvaro Gállens es mucho más que eso. Entonces vamos a iniciar primero hablando de su vida, de su niñez en Esparza, de su relación con el Pacífico. Gracias por recibirnos. Gracias a usted, Camilo. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, yo nací en una casa de habitación, como se pasaba hace más de 50 años, ¿verdad? ¿Con una partera? Con una partera que yo después conocí, cuando ya estaba un poco más grande, pude conocerla, doña Araminta, que ya hoy no existe. Araminta, tiene Doña nombre Araminta. como de novela. Ajá. Un nombre como de partera. Como de partera, ajá. Ella me trajo al mundo, yo todavía vivía en la casa donde fue el parto, que ya la casa no existe, pero ahí fue el parto, y era lo común en ese tiempo. Uno nacía en las casas y teníamos suerte los que nos atendía una partera. Muy poca gente. ¿Y qué hacían sus papás y cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez fue muy linda en realidad. Mis padres, mi padre nació en una finca en Cerrillos de Esparza, en la zona alta de Esparza. Mi madre se conocieron. Mi madre para aquellos tiempos había sacado el 6º grado, que era bastante. Una mujer muy inteligente que todavía está viva, ¿no? Tiene 97 años. Y se casaron muy pobres en realidad, muy pobres. Mi abuelito paterno, que tenía un poco más de recursos, le regaló una casa. Y ahí empezaron a vivir, incluso mi padre trabajando como peón. Pero después compraron un negocio de venta de abarrotes en el mercado. En Punta Arenas. En Esparza. En Esparza, ajá. Y ahí empezaron a crecer económicamente. Y yo puedo decir que cuando ya yo me criaba, ya la situación económica había cambiado, ¿verdad? Ya teníamos cierta solvencia, éramos solo 2 hijos, y pues la parte económica mía era cómoda, ¿verdad? Usted creció en Esparza y desde muy niño creyó o concibió que quería ser médico. Desde que yo recuerdo siempre quise ser médico. A los 7 años yo le pedí a mi madre un maletín de médico. Y yo jugaba con todos los vecinillos, ahí todo, los inyectaba, los examinaba, les daba pastillas, les daba cosas y le pedía jeringas a mi hermano, que es farmacéutico. Entonces le pedía jeringas y me pasaba inyectando naranjas, inyectando papas. ¿Su hermano es mayor? Es mayor que yo, 10 años mayor. Y entonces él me llevaba las jeringas y yo jugaba como médico. Ya esa inclinación, o sea, en la vida nunca dudé que iba a ser médico, excepto un periodo muy corto en que pensé que quería ser sacerdote. Usted, además de que se formó como médico y de que tiene interés por la medicina alternativa, es dermatólogo. Sí, también. ¿Cómo fue que fue concibiendo su formación? ¿Dónde hizo el colegio y dónde empezó la universidad? Bueno, yo terminé la escuela en Esparza, 6º grado. El colegio, no había colegio en Esparza. Esparza era en realidad un pueblo muy pequeñito donde todos nos conocíamos, nos llevábamos muy bien. Y tuve que viajar durante los 5 años a Punta Arenas, al Liceo José Martí, que quiero muchísimo, ¿verdad? Y ahí salí bachiller.
De ahí pasé a la Universidad de Costa Rica, donde en ese tiempo la formación médica eran 7 años, con el internado incluido, y ahí me gradué como médico. ¿Hizo servicio social? Hice servicio social. Tuve la suerte, esto es importante, de entrar a la Facultad de Medicina, donde había muchos candidatos, y yo que venía de Punta Arenas, que prácticamente no conocía San José, hice premédica y fui seleccionado para entrar a la Facultad de Medicina. ¿Dónde hizo servicio social? En Orotina. En Un Orotina. pueblo que le agradezco muchísimo y lo quiero muchísimo también, ¿verdad? En el año 74, ya hace bastante ya. Usted se formó como dermatólogo en España. ¿Qué hizo antes? ¿Cuántos años fue médico antes y dónde fue médico? Yo pasé como 4 años ejerciendo como médico general. Trabajé en Orotina, trabajé unos meses en Liberia, estuve como 2 meses en la maternidad Carit. Después regresé a la clínica San Rafael en Punta Arenas, siempre buscando esa zona de Esparza y Punta Arenas. Y como médico general trabajaba en la clínica, después fui jefe de emergencia del Hospital Monseñor Sanabria y posteriormente jefe de consulta externa del hospital. Cuando estaba en ese puesto fue que me salió la oportunidad de irme a estudiar a España. ¿Qué significó vivir 3 años en España, formarse como dermatólogo? Bueno, vivir en Europa es una experiencia maravillosa, ¿verdad? No solo me estaba formando científicamente, no solo me estaba formando profesionalmente, sino que culturalmente estaba bebiendo de esa fuente inagotable que es Europa, ¿verdad? Y pienso que fue de lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, ¿verdad? Quiero que hablemos de la medicina alternativa después del corte. Quisiera que ahora usted me cuente, usted es una persona muy activa como médico en el gremio, participa mucho en el Colegio de Médicos, es parte del Consejo de Administración de Copemédicos. Cuénteme un poco de estas experiencias, por favor. Bueno, ya yo tengo 3 años de estar en el Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y hace mes y medio más o menos hubo una asamblea general donde se volvió a poner mi nombre junto con otros estimados médicos para ver quiénes seguíamos en el tribunal y fui electo por 6 años más. Entonces ahí estoy cumpliendo funciones, además que ahora estoy colaborando con el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Marino Ramírez, en reclutar dermatólogos para una probable feria de salud que vamos a hacer en la zona de Punta Arenas, que me cae muy bien porque es una zona muy querida para mí. Sí. Aparte de esto, usted visita muchísimo el Colegio de Médicos. claro. Un día que vine aquí a entrevistarlo, a grabar un anuncio que está saliendo en 2 programas míos, en El Loco de las Iglesias y en Emprendedores, usted iba para allá a ver un partido de la selección, Sí, claro. y frecuentemente va. ¿Qué Vamos significa el Colegio de Médicos para usted? Bueno, yo siento que el Colegio de Médicos es parte de todos los médicos, pero que muchos no lo aprovechan. Entonces yo visito el Colegio de Médicos al gimnasio, al restaurante, al bar a ver los partidos. Tiene una pantalla gigante excelente que los médicos desperdiciamos cuando no vamos. Es una forma de compartir con amigos. Voy también donde está el grupo de médicos jubilados. Los jueves de cada mes, un jueves al mes, hay ciertas actividades a las que yo asisto. Colaboro en todo lo posible, no solo en el tribunal, sino en todo lo que sea posible. El Colegio de Médicos puede contar conmigo. Está usted también ahora en el Consejo de Administración de Copemédicos. De Copemédicos, sí. ¿Qué ha significado esta experiencia? Bueno, es una experiencia interesantísima porque yo llegué como suplente y en marzo de este año ya me eligieron como miembro propietario del Consejo de Administración y es un aprendizaje de todo lo que son finanzas, un tema que es poco conocido para médicos y que me ha ido dando un gran bagaje de conocimiento, ¿no? Y una gran responsabilidad porque Copemédicos ha crecido enormemente, maneja muchísimo dinero y tenemos una gran responsabilidad todos los que estamos ahí. ¿Qué le preocupa del gremio de los médicos? ¿Qué le preocupa de la formación de médicos o de lo que siente usted en los médicos ahora? Me preocupa que hay universidades que yo siento, sobre todo las universidades privadas, que no están dando el nivel que uno esperaría de los futuros colegas, ¿verdad? He conversado con ellos, han sido mis pacientes, he visto varios y definitivamente me queda un mal sabor, ¿verdad? Pienso que ahora la formación no es como antes y eso me preocupa. Y por otro lado me preocupa todo el conflicto que hay médicos, Caja Costarricense del Seguro Social, cuando debía de ser médicos y Caja aliados para el bien del paciente. Sí, pero se ha tratado de culpar a los médicos de la crisis. Sí, claro, los médicos
hemos sido el pato de la fiesta, pero en realidad no es así. Los médicos de este país hemos hecho grande la medicina social de este país. Y yo, aunque trabajo privado, estoy consciente de la importancia de la medicina social para Costa Rica. Si en Costa Rica cierra la caja, este país se cae. Entramos en una crisis tremenda. O sea, es algo que no puede suceder, y cuando converso con mis colegas, todos estamos conscientes de que eso no puede ser. Ojalá que los políticos nos escuchen y tomen esto en cuenta. Estamos con el doctor Álvaro Gatjens Ugalde. Él es pionero del método Tomatis en nuestro país, es parte del Consejo de Administración de Copemédicos, es parte del Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos, es dermatólogo formado en España. Después del corte vamos a hablar de su clínica, de su trabajo, de cómo él tiene una opción alternativa siendo un médico cercano al gremio y muy integrado a las actividades de los médicos en el país. El adulto mayor ahora tiene la oportunidad de acercarse a la tecnología, gracias a Sinfotec. Y somos el único instituto en Costa Rica que le da una garantía de poder aprender no solo computación, sino las tecnologías y su implementación. Marque 4000 4455. ¿Usted quiere aprender a usar una computadora? Con nosotros puede hacerlo con gente de su misma edad y de su mismo nivel, y hoy mismo puede iniciar de cero. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que marcar el 4000 4455. No se marchite, no deje pasar el tiempo, porque el tiempo es irreemplazable. Lo esperamos con mucho gusto acá con profesores no solo que saben usar la computadora, sino que tienen la paciencia, la sabiduría para poderle enseñar a un adulto mayor. No se quede atrás, aprenda computación con Sinfotec. 4000 4455. Nos vemos muy pronto. Hace unos 15 años el doctor Gatjens me hizo el favor de invitarme a venir a recibir el método Tomatis. El método Tomatis ayuda cuando hay problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ansiedad, depresión, estrés, déficit de atención. El método Tomatis me ha ayudado a ordenar la vida, a poder utilizar mejor el tiempo, a tener armonía en todo lo que hago. Por eso no solo volví, sino que aquí está también mi hija María Pía recibiendo los beneficios del método Tomatis, con más de 50 años de experiencia y de investigación. Aprender a escuchar es aprender a vivir, es iniciar una vida diferente. El teléfono de la clínica holística para que usted reciba el método Tomatis es 2220-1107. 2220-1107. Grupo Ecoquintas le hace su sueño realidad. Adquiera su quinta sin prima, sin fiador, en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, La Fortuna de San Carlos. Todos nuestros proyectos cuentan con una vista impresionante del volcán Arenal. Y en Guanacaste, Termoquintas, proyecto único con aguas termales incluidas. No deje pasar esta oportunidad. Sin prima, sin fiador, sin trámites bancarios. Contáctenos 2481-0101 o en ecoquintas.com. Síganos los lunes 7:30 de la noche, Canal 33. El doctor Álvaro Gatjens Ugalde es pionero del método Tomatis, es parte del Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos, es parte del Consejo de Administración de Copemédicos, es dermatólogo, se especializó en España. Doctor, a mí me llama la atención que usted tiene a la Virgen aquí en su consultorio. Bueno, yo siempre he sido católico, muy creyente en Dios y muy creyente en la Virgen. Incluso, ¿Y quiso hacerse sacerdote? Sí, sí. Ahora me dice que me dice padre, pero de familia. Usted era monaguillo en la iglesia de Esparza. Yo era monaguillo en la iglesia de Esparza. Y en ese tiempo me entró muchas ganas de ser sacerdote, tanto que empecé a jugar como dando misa. Yo me llevaba el traje de monaguillo mío, que había uno rojo y uno negro, el negro para las honras fúnebres. El negro se lo ponía un primo mío, yo me ponía el rojo y hacía misas y hacía procesiones y hacía Semana Santa en el patio de mi casa, que era muy grande, con todos los vecinos. Esto se lo contaron al sacerdote, que ya falleció, por cierto, se enojó, se molestó mucho conmigo y ahí se terminaron las ganas de ser sacerdote.
Sin embargo, siempre mi fe en Dios y la fe en la Virgen ha persistido. Me llama la atención que usted desde niño también tuvo interés por la medicina alternativa. ¿Cómo Sí. fue que empezó ese interés? Yo padecía mucho de las amígdalas y entonces era tremendo porque me llevaban a donde un médico y me ponía benzetacil. Que es dolorosísimo. Es dolorosísimo. Recuerdo una vez un colega, bueno, en ese tiempo no era colega, pero iba a hacerlo, que me mandó 9 inyecciones de benzetacil. Yo con 8, 9, 10 años, ¿verdad? Entonces mi madre buscó una alternativa que era la homeopatía, donde un señor, Enrique Chacón, por las playitas de Punta Arenas. Después un hijo de don Enrique fue profesor mío de matemáticas. Y claro, me daba pastillitas, me daba unas gotas que me sabían bien, me daba unas cucharaditas que había que hervir en agua. Entonces dije, y funciona. Y no siento el dolor que siento con la benzetacil. Entonces desde ahí me quedó esa inquietud por la medicina. Y me quedó la inquietud también por investigar las cualidades de la mente. Me llama la atención que usted es dermatólogo, se graduó en España y en España se encontró con el método Tomatis. ¿Qué es el método Tomatis? ¿Cómo se come eso? ¿Para qué sirve? En realidad el método, yo me encontré en España con la homeopatía. Con la homeopatía. Por ahí empecé las medicinas alternativas. Cuando yo trabajaba con las medicinas alternativas, una vez llegó una señora con un niño con síndrome de Down y me dijo, doctor, usted es la persona que puede traer el método Tomatis a Costa Rica. Y por eso yo digo que el método Tomatis a mí me lo mandó Dios, porque yo no sabía que era el método Tomatis. Entonces, ya medio me explicó qué era, me vine a mi casa y en un diccionario de medicinas alternativas encontré que era el método Tomatis. Y ahí viene una larga historia, hasta que pude traer el método Tomatis a Costa Rica. Tuve que hacer un esfuerzo para Fue a ir Barcelona, a a un viaje. París, fui a Barcelona, que esa historia yo se la he contado a usted. En radio me la contó. Sí, sí. Que llegó a una librería y ya estaba a punto de cerrar. Anduve todo Madrid, lugar que yo conozco muy bien porque vivía allá, ¿verdad? Y no pude encontrar el centro Tomatis de Madrid. Me fui a Barcelona, tampoco lo encontré, entonces empecé a buscar libros del método Tomatis. Anduve todas las librerías y como a las 7 y el resto de la noche llegué a una librería y me dicen, aquí no hay, pero en tal librería sí los venden. Me fui en carrera, recuerdo que salí en carrera, cogí un taxi, me bajé del taxi en carrera, entré a la librería cuando estaban cerrando la puerta. Le pregunto a la señora por libros sobre el método Tomatis y me dice, ya no los traducimos porque son muy caros, había que traducirlos del francés. Y la persona que está pagando en ese momento se vuelve y me dice, tome esta tarjeta, yo vengo de que mi hijo reciba tratamiento. Y me dio la tarjeta, ahí estaba el nombre de la doctora Cori López, una gran amiga que fue mi tutora junto con el doctor Tomatis. Esa noche, bueno, yo me llevé una gran alegría con la tarjeta, pero al día siguiente yo me iba de Barcelona. Llegué a Madrid, recuerdo que como a las 10 de la mañana, llamé a la doctora y fue un ángel. Inmediatamente me dijo, Álvaro, no te preocupes, yo le expliqué, no puedo irme a vivir a París ni a Barcelona, puedo estar viajando. Y me dijo, yo te acomodo todo. Y me empezó a acomodar el método para que yo pudiera viajar y formar. ¿Y qué es el método Tomatis? El método Tomatis es un método creado por el doctor Alfred Tomatis, médico francés, otorrinolaringólogo, psicólogo, con un gran conocimiento de la música, en que a través de música, sonidos y la voz materna, cuando es necesario, pasa por el oído y cambia la mente y las emociones del individuo. Sirve también para sanar los traumas de infancia, los traumas que suceden durante el embarazo, durante el parto, y que la persona pueda llevar una vida plena. Incluso, como decía usted, Camilo, preventivamente el método, cuando uno ve que un niño ha tenido traumas, ha tenido situaciones muy difíciles, ya uno puede prever lo que le va a pasar, entonces puede usar el método para sanarlo. Ayuda en todas las edades. ¿De qué manera ayuda en cada edad? El método Tomatis lo hemos utilizado en niños en forma preventiva. Recuerdo un niño de 2, 3 días de nacido, que unos padres lo adoptaron y me lo trajeron sabiendo lo que iba a ser la separación de mamá y todo. Me lo trajeron y empezamos a tratarlo con el método Tomatis. Y el paciente de más edad, un paciente de 92 años, de Heredia, un abogado que estaba en una depresión tremenda, lo sacamos adelante y los 2 años más que vivió fueron plenos, ¿verdad?
Entonces depende de lo que el paciente tenga, el método va a actuar. Alfred Tomatis, el doctor Tomatis, decía que aprender a escuchar era... Escuchar es despertar a la vida. Escuchar es despertar a la Y vida. definitivamente. O sea, es una vida más plena, es una vida más llena y es una vida más equilibrada, ¿verdad? No es que usted pierde las ganas de trabajar, las ganas de vivir, no, es que se equilibra. Es que ya tiene la calma para que ante circunstancias adversas usted las pueda manejar. Ayuda a niños que tienen problemas de lenguaje, aquí los he encontrado, niños que tienen dislexia. Niños con dislexia, con problemas de lenguaje, con déficit atencional, con hiperactividad, Problemas de aprendizaje. problemas de aprendizaje, problemas de conducta, esos niños que los tienen en la escuela condicionados, que ya no los van a recibir más, que el año entrante otra vez le condicionan la matrícula, el método Tomatis es una solución. Si una persona quiere aprender con el método Tomatis, abrirse a la vida con el método Tomatis, ¿qué requiere? Se le hace el test psicoaudiofonológico, se interpreta, se hace una historia médico-psicológica y puede empezar el método Tomatis. ¿Cuántas veces por semana hay que venir? Por lo menos 2 veces por semana, eso sí es importante. Y es un método que requiere tiempo. Como decía el doctor Tomatis y nos lo recalcaba a nosotros, poco a poco es que se van dando los cambios. Son pequeños cambios que llegan a ser los grandes cambios. Usted sigue ejerciendo como dermatólogo. Yo sigo. ¿De qué manera ha podido sostener su prestigio, su reconocimiento como dermatólogo? ¿Lo han atacado algunos médicos, lo han tratado de chotear o han respetado también su apego a la medicina alternativa, en este caso al método Tomatis? Mire, recuerdo hace como 20 años que un colega muy estimado, compañero mío de estudios, amigo, me mandó a decir cuando supo que yo había traído el método Tomatis que había tirado la academia a la basura. Me dolió por venir de un amigo muy estimado, sin embargo ya yo tenía ese proyecto y lo llevé a cabo y en ningún momento me he arrepentido de hacerlo y más bien con el paso del tiempo, con la seriedad con que he trabajado, con todo lo que he puesto, tanto actualizándome en el método Tomatis como en la dermatología, porque para estar vigente en dermatología hay que asistir a congresos, a seminarios, a charlas, a todo. Entonces yo pienso que sí me he ganado el respeto de los colegas y que he podido ir adelante, ¿verdad? Si alguien desea mayor información, ¿a cuál teléfono puede recurrir? Puede llamarnos al 2220-1236. 2220-1107. 1107. 2220-1107 y 2220-1236. $12.36. ¿Qué significa para usted ser médico? ¿Cómo ser médico le llena la vida? Yo digo que ha sido una realización plena. Voy a repetir una frase muy trillada, ¿verdad? Si volvieran a ser, volvería a ser médico, ¿verdad? Es algo que aspiré a serlo toda la vida y que me ha llenado plenamente. Me he sentido pleno como médico cuando fui médico en La Caja, en el Hospital de Punta Arenas, en el San Juan de Dios, y me ha llenado plenamente ejercer la medicina alternativa y la dermatología en mi clínica, ¿verdad? O sea, es una realización personal muy importante lo que yo logré con la medicina. Muchas gracias al doctor Álvaro Gatjens Ugalde, miembro del Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y miembro del Consejo de Administración de Copemédicos, dermatólogo y pionero del método Tomatis en nuestro país. Gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, que facilita todo para que se pueda producir. Y también pertenezco a la Unión Médica Nacional. Y pertenece a la Unión Médica Nacional. Gracias a don Alexander Azofeifa, gerente de la Unión Médica Nacional, a Diego Blanco, productor de este espacio, a Jonathan Rodríguez, a Steven Fonseca. Gracias a usted por acompañarnos, que pase muy bien.